Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos 5 días agro aquí por las pantallas de 5 días televisión, como siempre, trayéndoles un recuento de los principales acontecimientos del campo, de cómo está el sector agropecuario, porque hablamos de los pilares fundamentales de la macroeconomía y esto se ha visto de forma muy contundente en los últimos años, cuando durante la pandemia, durante el doble fenómeno de la niña, el campo le fue mal, definitivamente esto reflejó, impactó en los números de la macroeconomía. Hoy ya con un campo mucho más recuperado, apuntando un crecimiento, por lo menos una recuperación paulatina en lo que era una etapa pre-sequía. Por supuesto que los ritmos están recuperándose y también los agentes económicos están estimando una recuperación importantísima de la economía en general, lo cual muchos sectores están aprovechando. Es un poco de lo que vamos a hablar porque hay una reciente alianza entre el Banco Atlas y el Banco Interamericano de Desarrollo para poder impulsar todo este sector de la economía y queremos conocer un poco de ese trabajo y de ese por qué enfocarse en un sector digo bien, pero tan relevante como este. Justamente para más detalles tenemos un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por este valioso tiempo. Nos acompaña el gerente general de Banco Atlas en esta tarde, Hernando Lesme, con nosotros. Hernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Interesante este contraste que estamos hablando de un campo donde el año pasado lo veíamos golpeado, un poco dubitativo, entre coyunturas internas y externas, con el conflicto bélico de por medio también, que lo golpeaba bastante, y hoy, 2023, un campo que está mirando ya con otro rostro, inclusive proyectándose a una siguiente zafra ya en septiembre, que va a dar mucho de qué hablar en términos de dinamismo económico, ¿no? Así mismo, la verdad que el año pasado en el sistema financiero, sobre todo, recuerdo que allá por diciembre, que es cuando hacemos el monitoreo de la cosecha que se empieza normalmente en enero, febrero, veíamos con mucha preocupación, digamos, el desempeño de las cosechas o de lo que se venía. Y bueno, nos habíamos preparado básicamente con todo, digamos, para los pedidos de refinanciación que le decíamos. Pero increíblemente se puso a prueba un poquito el sector productivo. Yo creo que gran parte de nuestra cartera, sobre todo de productores agrícolas y agropecuarios también en gran medida, y en particular nuestra cartera del Banco Atlas y también gran parte de la cartera del sistema financiero, yo creo que mostró también, pasó una prueba difícil, digamos, un estrés financiero, como decimos, importante, porque realmente hubo una cosecha mala, digamos, en términos, ¿sabes? Hubo un quiebre de producción importante, pero sin embargo prácticamente no se sintió, no se tuvo pedidos de refinanciación en el sector. Yo creo que eso, digamos, con una safriña que vino mucho más mejorada, digamos, Digamos que amortiguó bastante. salvó la plata, como se dice en la cosecha, y yo creo que eso fue muy importante, no solamente, digamos, para los productores, también toda la cadena del sector agrícola, que vos sabés que hay financiamiento de por medio. Todo el sector agrícola es un negocio que se trabaja financiado a cosecha, ¿verdad? Así que luego de una, como decís, de una cosecha bastante complicada en la gruesa, en la cosecha principal de verano, sí. Luego con la safriña de preinvierno, invierno, digamos, se salvó bastante el sector productivo. Eso, digamos, dio un oxígeno importante. Y bueno, hoy por hoy estamos, digamos, con un sector ya mucho más, este año vino un poco mejor, vino ya con, si bien la producción no se recuperó en los niveles anteriores que teníamos, pero yo creo que ayudado por el precio de los commodities hizo que un poco se balancee y se equilibre esa situación, ¿verdad? Ahora, Hernando, ¿por qué el banco apuesta a esta alianza tan importante, digamos, para seguir impulsando este sector que sabemos, más allá de ser clave, hay algunos que dicen, ok, perfecto, el campo impulsa, el campo es pilar, pero la palabra diversificación también es muy importante en el medio? Correcto. Bueno, la verdad que nosotros primero pensamos de que el sector productivo, y en el caso del PIB Paraguay sabemos que uno de los motores de nuestra economía, sin duda, es el sector agrícola, el sector pecuario. Entonces, yo creo que no solamente para Banco Atlas, sino que para todos los bancos del sistema, obliga prácticamente a tener una presencia, a conocer estos sectores y acompañar a estos sectores para poder sostener un crecimiento, ¿verdad? Yo creo que eso Banco Atlas lo viene realizando hace muchos años, ya tiene una tradición agropecuaria importante en el banco. Hay clientes que tenemos con una cartera de más de 20, 25 años, digamos, en el banco, bastante capitalizados. Entonces eso nos da mucho confort, sobre todo por la salud financiera de estos productores agropecuarios del banco. Nosotros veíamos recientemente, Hernando dio bien, esta situación que se da en torno a la industria de la molienda, que empezaron a tener que exportar digo bien, materia prima, y es ahí donde se generó un conflicto con algunos gremios de por medio. Es ahí donde vemos también la importancia, como decía, de la diversificación, pero de tener, digamos, una visibilidad a corto plazo y tener mecanismos y tener sistemas para paliar estas coyunturas que se dan, ¿no?
Correcto, sí, principalmente la situación de Argentina, habrán escuchado que registró una sequía importante y eso ha dificultado, ha reducido la oferta, digamos, de materia prima de grano, sobre todo lo que es de soja, digamos, para la molienda que ellos tienen. La capacidad instalada de molienda que hay en Argentina es considerable, es una de las más importantes del mundo. Y bueno, Paraguay, si bien hoy tiene una capacidad instalada de crushing, como le decimos, de molienda, de casi el 50% lo que normalmente sería el tope de producción agrícola de granos. Eso sin duda, digamos, con la exportación de granos para, de alguna manera, pues sabes que muchas de las empresas traders tienen basados sus silos, y silos no solamente de molienda, sino también de exportación a los mercados finales en Argentina, en Rosario sobre todo. Entonces ahí se sitúan las mayores plantas de crushing del mundo, te diría hoy en día, tanto de biodiesel, de todo lo que es, digamos, la parte de harinas y aceites derivados de soja y también de maíz y por ende de trigo también, ¿verdad? Entonces, sin duda eso hizo que el precio, sobre todo de nuestros granos en Paraguay, se vean beneficiados por esa situación, de alguna manera, esa crisis o esa dificultad que registró Argentina. Pero yo creo que como una visión estratégica dentro de lo que es nuestra capacidad instalada agroindustrial, desde el punto de vista de nuestra visión económica un poco y también de valor agregado de la cadena, desde el sector financiero vemos, y en particular de Banco Atlas, vemos como una oportunidad importante de que Paraguay no necesariamente tenga que seguir exportando granos. Lo que queremos es que ese grano quede en el país y se industrialice, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de una serie de inversiones, de oportunidades de inversiones, y bueno, dentro de esas oportunidades de inversiones, en toda la cadena agropecuaria, ¿verdad? No solamente en lo que tenga que ver con molienda, sino que en lo que tenga que ver también con la cadena de conversión de granos a carne, digamos, Claro, ¿verdad? sí. A proteína roja, como le llamamos, ¿verdad? Es donde vemos unas oportunidades importantes y un poquito viendo esa oportunidad fue que también te quería comentar de esa alianza que de alguna manera fuimos beneficiados recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo multilateral, el BID Inves, que es el brazo privado, digamos, que tiene el grupo BID para atender este tipo de proyectos, donde nos han otorgado al Banco Atlas un financiamiento en moneda local, ¿verdad? A través de una estructura muy innovadora que dispone el grupo BID, donde lo que hacen ellos, hacen una emisión de bonos locales primeramente para hacerse de los guaraníes, y esos guaraníes luego los repasan al banco con un margen, etcétera, de tal manera que el Banco Atlas, o el banco en este caso, pueda, digamos, atender estos proyectos de inversión, sobre todo en moneda local, sobre todo en lo que es el sector pecuario, ¿verdad? O en el sector de los productores agrícolas menores, de repente, que no necesariamente están dolarizados en toda su cadena, ¿verdad? Entonces, esa alianza queríamos un poquito comentarte, David, que realmente es un beneficio importante que estamos logrando como banco, muy orgullosos primero de haber calificado para el BID Inves como una intermediaria financiera para alocar estos recursos, y sobre todo para el banco un orgullo de poder satisfacer a nuestros clientes sus intenciones de inversiones, de mejoras no solamente en productividad, sino sobre todo en eficiencia, ¿verdad? Así que esa es una línea de préstamos que nos permite atender a nuestros clientes hasta 5 años de plazo. Así que, bueno, comentarle un poquito de eso, no solamente a ustedes, ¿verdad?, que forman parte de para toda la teleaudiencia que esté interesada también de conocer más de correcto, cerca. así mismo, y no solamente a los clientes del Banco Atlas, sino que también a los no clientes, que con mucho gusto podemos recibirlos, esas consultas, digamos, ese interés que puedan tener de sus proyectos, y que a veces tienen la idea, tienen el proyecto, pero no siempre se tiene el financiamiento adecuado. Sí. Entonces, lo que busca esta línea y este programa es dar un financiamiento adecuado. Ese es el mayor beneficio que logra esta línea. Qué interesante, Hernando, y más aún entendiendo de que en los últimos años, tanto en la región oriental como occidental, se está dinamizando, creciendo a pasos agigantados, justamente para potenciar el sector pecuario. Más allá de que hay otros segmentos commodities, como el arroz, por ejemplo, que se está potenciando bastante, la ganadería se está fortaleciendo en el Chaco por sobre todas las cosas y se convirtió en un hub logístico importante. Asimismo, y lo bueno también de esta línea, que es en moneda local, es que muchas veces en lo que es la cadena, digamos, a veces, tanto el sector agrícola puramente, como la cadena pecuaria a veces, vos tenés una serie de empresas pymes, porque esta es una línea que va orientada sobre todas las empresas pymes, ¿verdad? Muchas de estas pymes necesariamente
no necesariamente están dolarizadas, ¿verdad? Es decir, son prestadoras de servicios, pero que muchas veces necesitan hacer inversiones, no sé, el transportista, el maquinista que de repente presta servicios, son los llamados contratistas, ¿verdad? Entonces a veces necesitan un financiamiento de moneda local, sobre todo a plazos de por lo menos 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un beneficio fundamental para impulsar un poquito, alentar sobre todo, y convertir esos deseos y esos sueños que tienen a muchos pymes, prestadores de servicios, en proyectos viables, ¿verdad? Así que eso es una gran noticia, yo creo que para todo el sector. Definitivamente, y prepararse por sobre todas las cosas si es que tenemos algún tipo de cambio o fenómeno climático adverso, como el recién anuncio de la llegada del fenómeno del Niño, hay mucha controversia en el medio. Por un lado tenemos, digamos, dos caras de la moneda, el campo, el agro como tal, que dice que es bueno, pero digamos el sector ganadero que no está tan contento si es que llegan a darse lluvias extremas. Así mismo. Sí, todos los extremos son malos, ¿verdad? Yo creo que después de 2 años consecutivos de la Niña, este sector ha sufrido bastante, pero bueno, supo capear esa situación. Yo creo que de nuevo es un sector que se ha evolucionado mucho, ¿verdad? Es decir, tanto el sector pecuario, hablábamos con muchos productores del Chaco, por ejemplo, que han sabido, digamos, cómo prevenir este tipo de situaciones, han mejorado sus inversiones, qué sé yo, en la parte de no solamente de acopio de agua, de recolección de agua, ¿verdad? Sino que también de almacenamiento, es decir, y eso es inversión, y a veces esas inversiones no las puedes hacer a un año, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante a veces que los bancos podamos acompañar esos proyectos con los plazos adecuados, ¿verdad? Hablar de más de 3 años, es decir, 4 o 5 años, digamos, la verdad que es un financiamiento muy adecuado, muy interesante, y sobre todo en condiciones muy competitivas para este tipo de sectores, ¿verdad? Y eso es clave, tener esa visión de la realidad del mercado y tener la flexibilidad también de poder ayornarse a la realidad de cada cliente, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, David, como financista y como sector financiero, de estar permanentemente atento no solamente a las oportunidades, sino sobre todo a brindar soluciones financieras. Eso es lo que sabemos hacer, y yo creo que ese es nuestro expertise, y dentro de toda la innovación que podamos disponer en el mercado, la idea de trasladar eso en beneficios directos para nuestros clientes, y no solamente nuestros clientes, sino que también para personas del sector productivo, que a veces, te digo, no pueden materializar esos proyectos por falta de condiciones adecuadas del financiamiento, ¿verdad? Así que en ese sentido creo que es una excelente noticia. Y más aún en este 2023 donde estamos habilitando tantas nuevas puertas, Estados Unidos, que ya estamos dentro, Canadá, que ya estamos a la vuelta, Taiwán, que estamos fortaleciendo los lazos, y muchos otros mercados que definitivamente son una oportunidad muy importante para todos los segmentos del sector agropecuario, ¿no? Totalmente, yo creo que acá se va a dar la visión del Banco Atlas es esa misma, es la de acompañar este horizonte tan optimista que vemos, digamos, en el sector pecuario, como también agrícola, que ya lleva años, digamos, sorprendiéndonos con el gran desarrollo que se ve en ese sector. Pero yo creo que lo más importante también es un poco destacar, es que Banco Atlas considera muy importante este tipo de líneas, por ejemplo, como la del BID o de cualquier organismo multilateral, sobre todo por lo que no es un simple financiamiento, digamos, para nuestros clientes en este caso, sino que eso implica que primero como entidad financiera hayas cumplido una serie de requisitos de estándares, sobre todo de buenas prácticas medioambientales, laborales, sociales, que hayas considerado en tu matriz de riesgo, bueno, este tipo de cliente, qué hace, cómo hace, qué impacto genera, sobre todo porque consideramos que nuestra visión de sustentabilidad, ¿verdad? Es decir, hoy yo creo que el mundo está cambiando, el mundo nos ha marcado un norte ya que nos apremia, digamos, tenemos que ser sostenibles en muchas de las cosas que hacemos, tenemos una responsabilidad sobre eso. Entonces, es como una contribución también nuestra hacia el sector, es decir, no solamente darle un financiamiento, sino también verificar de que estas empresas, estos proyectos, cumplan esos requerimientos, digamos, de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, y no estamos hablando de cosas para nada complejas, ni mucho menos. A veces simplemente lo están haciendo de esa manera, pero de repente no se informa, no se mide, entonces lo que nos da esta metodología de evaluación, etcétera, es un poco certificar de alguna manera que estos proyectos se están financiando, desarrollando y ejecutando de una manera sostenible. Y más aún viendo de que América Latina, el Caribe, toda la región tiene el gran compromiso de ser el proveedor de alimentos del mundo en el corto plazo. Por eso que tenemos ese doble compromiso también de por medio. Así mismo, y vos sabés que hoy en día no solamente los grandes compradores cada vez te exigen más requerimientos, ¿verdad? Es decir,
Hoy eso va bajando como quiera, así que creemos que es un tema de tiempo, así que mejor empezar cuanto antes, digamos, a acostumbrarnos a hacer las cosas de la manera más sostenible. Yo creo que Paraguay, yo conozco mucho el sector agropecuario, visitamos permanentemente, estamos muy cerca de nuestros clientes y sabemos cómo funciona y cómo operan, ¿verdad? Yo creo que podemos estar muy orgullosos y muy tranquilos de que Paraguay realmente lleva un trabajo muy satisfactorio en términos de sustentabilidad, ¿verdad? Solamente que a veces como no se certifica, no se informa, no se comunica adecuadamente, creemos de que en Paraguay no estamos haciendo bien, pero realmente te vas a sorprender de ver muchas fincas agropecuarias, agroindustriales, que están cumpliendo estándares de primer mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, tanto en tecnología, en disponibilidad de tecnología, como también en cumplimiento de normas, de procesos, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es un poco simplemente acompañar eso, esa iniciativa, acompañar esa tendencia, para que las empresas realmente sean, de nuevo, se consoliden y sean sostenibles, ¿verdad? Eso es lo que nos preocupa. No queremos un cliente para hoy o para 2 años, para 3 años, queremos un cliente para toda la vida, ¿verdad? Y justamente complementando lo que acabas de comentar, Hernando, hoy estaba leyendo yo en el Centro Agropecuario Nacional, ¿verdad? Que estamos saliendo a luz todos los datos, ese crecimiento pero exponencial en los últimos 14 años de fincas que hoy están utilizando modelos agroforestales, el crecimiento que se dio con todas estas buenas prácticas que son el resultado justamente de lo que acabas de mencionar. Sí, tal cual. Y también déjame comentarte que en lo que hablabas del sector forestal, el sector forestal es un sector que también es sujeto, es financiable por esta línea que estamos hablando con el BID, pero adicionalmente comentarte que el Banco Atlas es uno de los bancos que más ha estado, digamos, innovando en todo lo que tenga que ver con instrumentos financieros y de garantías también en el financiamiento de reforestación. El Banco Atlas fue el primer banco, por ejemplo, en financiar, en utilizar una garantía de fideicomiso de garantía sobre vuelos forestales en Paraguay, que fue todo un desafío porque había salido la normativa que nos permitía hacer, pero obviamente tenías que inscribir en catastro, tenías que hacer una serie de gestiones que muchos, como era nuevo, obviamente no sabían cómo proceder, así que se ha marcado un camino, hemos marcado un camino, yo creo que muy importante para el sector forestal. Sí. Entonces, eso es el más largoplacista. Es el más largoplacista. Y te diría que hoy en Paraguay la verdad que hay líneas, por ejemplo, como la AFD, que ofrece líneas que son sumamente beneficiosas y acordes para este sector, ¿verdad? Así que creemos que hoy tenemos los instrumentos de fondeo, los bancos, ¿verdad?, adecuados para acompañar este tipo de proyectos. Tenemos hoy, por ejemplo, un fenómeno como una industria local, una industria, digamos, que se quiere instalar a nivel local de gran tamaño, que va a demandar esa materia prima. Exacto. Es decir, entonces si tenés, digamos, por un lado, la aptitud forestal que tienen nuestras tierras, tenés el mercado de alguna manera asegurado con una industria que se va a instalar, entonces, pero no hay mucha experiencia, digamos, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo forestal, entonces ahí es donde estamos trabajando con todas las partes, digamos, ¿verdad? Hemos hecho reuniones, estamos trabajando en permanentes reuniones con las partes, con los especialistas forestales, todo el área de riesgo del banco, hemos tratado de aprender de este sector, también un poco de capacitarnos en eso, entender los indicadores, cómo se evalúa, porque como no es un sector relativamente nuevo para Paraguay, exacto, digamos, y más para el sector financiero, es decir, no hay una expertise en la banca local de financiamiento de proyectos forestales, ¿verdad? Así que ha sido un camino que hemos estado recorriendo ya hace como 3 años, más de 3 años realmente, financiando nuestros primeros proyectos, y ahora estamos muy entusiasmados viendo la manera de cómo podemos replicar y expandir esos proyectos, ¿verdad? Es decir, hacer cada vez más proyectos en el sector forestal. Así que también es un sector que comprometidamente estamos, digamos, trabajando para impulsarlo, ¿no? Un compromiso muy grande que sin lugar a dudas tiene el Banco Atlas, Hernando. Y para conocer un poco, estamos cerrando el primer semestre, a grandes rasgos, ¿cómo le fue al banco? Bueno, el banco, yo creo que al igual que muchos otros bancos, está realmente, de alguna manera se benefició. En el caso del Banco Atlas, el beneficio principal pasa por la salud de nuestra cartera, ¿verdad? Yo creo que ese es un indicador clave. También hemos sido ayudados de alguna manera por el contexto económico. Sabes que no solamente el crecimiento y la reactivación de todo lo que tuvo que ver con el sector agrícola, sobre todo, eso dio un poco de oxígeno al sector, trae siempre un dinamismo y genera, gotea bastante. Muchas veces siempre se discute sobre qué tanto impacto genera o no el sector agrícola. La verdad que genera un impacto, se sufre cuando hay crisis de sector, y cuando hay un sector, digamos, bueno, con buenos resultados agrícolas,
eso también se siente, ¿verdad? Se siente en toda la cadena, digamos, ¿verdad? Es decir, desde el transportista que tuvo que comprar cubiertas, repuestos, financiación de maquinarias, servicios, es decir, se genera un efecto importante. Así que yo creo que eso nos ayudó también como banco a poder, digamos, tener una cartera interesante en ese sector que nos beneficia, digamos, con la salud sobre todo de esa cartera. Y también dinamizado, digamos, todo lo que tenga que ver con el consumo, ¿verdad? Es decir, el consumo vimos que se ha reactivado bastante, eso lo vemos también en los indicadores, que no solamente el Banco Atlas viene performando muy bien en tarjetas de crédito, sino que también todos los otros bancos o los principales bancos que tienen mucho, que son bastante protagonistas en este producto de tarjetas, han experimentado ese crecimiento, esa recuperación, ¿verdad? Así que yo creo que el consumo es uno de los pilares también de cualquier reactivación económica en una economía. Entonces creemos que todo este contexto de recuperación agroexportadora, de recuperación pecuaria, ¿verdad? Pese a los problemas climáticos a veces o la sequía que se registran, los buenos precios que se dieron tanto en la carne como también en los granos, una reactivación del consumo, ¿verdad? Un ambiente yo creo que político un poco más tranquilo desde el punto de vista, ya pasó digamos, la campaña electoral y todos esos desafíos que a veces implican. Creemos que hay un optimismo también con todo lo que se pueda venir, digamos, en términos de área económica sobre todo. Así que creo que las condiciones están dadas como para que el sistema financiero siga registrando un dinamismo importante, se genere nuevamente una reactivación de la demanda del crédito. Y con eso obviamente los bancos también vamos a tener mucho trabajo, así que contentos con esa circunstancia y esa situación. Y digamos, en cuanto a factores que están incidiendo en el ritmo el ritmo del dinamismo, el nivel de plásticos que se mantiene a nivel mercado, me llama mucho la atención el crecimiento que hemos tenido en términos de e-commerce, la digitalización del paraguayo y muchos tabúes que dejamos de por lado, y muchos empezaron a utilizar más los plásticos, utilizar más las billeteras que están saliendo, pero digamos que de forma masiva. Esto es muy, muy interesante para darle otro color también al mercado, ¿no? Sí, a ver, y no solamente lo que tenga que ver relacionado a tarjetas, yo creo que hoy el negocio de tarjetas es un factor importante, pero también todo lo que tenga que ver con el nuevo sistema de pagos, el SPI, Sí. que por pagos hasta 5 millones tenés entre 2 y menos de 40 segundos de respuesta. Realmente disponemos en Paraguay de un sistema de pago, pero de primer mundo, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que eso también ha potenciado mucho la transaccionabilidad digital en todo el mercado. Hoy vemos las estadísticas cómo van creciendo, es decir, se casi duplica el volumen del PIB solamente en volumen de transacciones por el SPI. Y si a eso le agregas las nuevas funcionalidades que están saliendo, que ya anunció el Banco Central, yo creo que realmente vamos a experimentar un proceso de digitalización todavía más agresiva, ¿verdad? A la que estuvimos viendo. Y bueno, sin duda eso ayuda mucho, no solamente a la facilidad transaccional, comodidad y seguridad de nuestros clientes, digamos, que transaccionen, sino que también para la banca mismo, ¿ya? Eso es eficiencia, obviamente requiere inversiones importantes, hay que reconocer que todos los bancos tenemos que realizar inversiones importantes para poder poner en operación ese tipo de interconexiones, de sistemas, ¿verdad? Así que eso tampoco es gratis, digamos, pero muy contentos con todo lo que se viene transaccionando, ¿verdad? Así que yo creo que la conducta, el hábito de nuestros clientes transaccionales nos sorprende mes a mes. En el caso de Banco Atlas experimentamos, digamos, un crecimiento de nuestros clientes que van convirtiéndose a transaccionales digitales, digamos, ¿verdad? Entonces eso no solamente nos da mucho confort, porque quiere decir que ofrecemos una calidad y una estabilidad en nuestras aplicaciones y en nuestro home banking, ¿verdad? Que dicho sea paso, estamos trabajando en un relanzamiento próximamente que va a ser aún mucho más intuitivo, con mejores funcionalidades, mucho más friendly en su uso. Así que eso se viene, digamos, una cantidad de desafíos para todos los bancos, pero más que desafíos, oportunidades. Yo veo muy optimista este último cuatrimestre que queda. Yo creo que se van a ver cosas muy interesantes en el mercado a nivel de innovaciones tecnológicas, en todo lo que tenga que ver con la transaccionabilidad digital.
Y me parece importante volver a recalcar el rol del campo en todo esto, porque leí recientemente un informe de Manuel Ferreira que decía, debemos de dejar de analizar, o el Banco Central debería dejar de analizar al campo por separado, cuando siempre hacemos el análisis con el agro y sin las multinacionales, o sea, sin las eléctricas, y juntando todo esto porque tiene un rol preponderante y es transversal a todos los sectores. O sea, el campo está implícito en todo el engranaje macroeconómico y a partir de ahí se deberían de encarar todas las iniciativas, ¿no? Sí, totalmente. Así como decís, y eso te digo, lo hemos podido verificar, digamos, cuando, como te decía, en años buenos, de buena zafra, se siente, digamos, y también cuando hay crisis en el sector, también se siente, ¿verdad? El dinamismo, sobre todo, de muchos subsectores, digamos, Sí. que de alguna manera conforman lo que llamamos la gran cadena agropecuaria del país, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, un buen año agrícola, un buen año para la carne y la apertura a nuevos mercados hace que eso riegue a nuestra economía y por ende todos los demás sectores se empiezan a dinamizar, ¿verdad? Así que vemos también el sector inmobiliario, desarrollo inmobiliario con un dinamismo interesante. Imagínate que buenos años agrícolas, por ejemplo, hasta los productores agrícolas estaban tan capitalizados, estaban con tan buenos excedentes que empezaron a invertir fuertemente en desarrollo inmobiliario como una alternativa de diversificación de sus inversiones, ¿verdad? Ese efecto que genera. Entonces, hasta ahí, digamos, se permea eso en la economía, generando dinamismo en otros sectores, ¿verdad? Es decir, solo para tenerlo presente, yo creo que cómo realmente el sector agropecuario permea en varios otros sectores de manera transversal, ¿verdad? Es sumamente fundamental y como ya decía hace mucho tiempo y se me quedó grabada esta imagen, esta frase tan simple que me mencionaba tiempo atrás, la ingeniera Estela Ojeda, gerente general del INVIO, me decía, el Paraguay no va a dejar de ser nunca un país agropecuario. Es una frase tan simple pero tan tajante, lo que quiere decir que nunca deberíamos de dejar de enfocarnos en programas que puedan beneficiar a este sector permanentemente. Mira, la cadena agropecuaria es una cadena muy amplia y es una cadena que puede seguir integrándola de una manera todavía increíble. Y en Paraguay hay todavía muchísimo margen, ¿verdad? Podemos todavía expandir muchísimo más todo lo que tenga que ver con la integración vertical del sector. Paraguay por mucho tiempo demostró tener una actitud digamos, sobresaliente en términos de productividad y conoce el productor paraguayo, digamos, de granos del complejo soja, maíz, trigo. Es un productor que hoy, te digo, está a la altura, digamos, de cualquier mejor productor brasilero, argentino o el americano, digamos. Estamos hablando de los top mercados productivos a nivel mundial de granos, ¿verdad? Es decir, la tecnología que vos ves en Estados Unidos o que ves a lo mejor en Kansas o Minnesota es la misma que ves de repente en nuestras zonas productivas en Paraguay. Así que yo creo que hoy el sector productivo primario ha avanzado mucho. Entonces, lo que nos toca un poco es ir expandiendo ahora el sector de valor agregado, es decir, cómo le podemos añadir valor agregado a esa cadena. Por eso que ahí la visión nuestra un poco como banco también es cómo podemos apoyar a que el sector se industrialice cada vez más y cómo poder encontrar, facilitar y viabilizar esos proyectos, ¿verdad? Entonces de ahí es que viene la búsqueda de repente de financiamientos adecuados para que estos proyectos sean viables, sean factibles, digamos, ¿verdad? Ese es el camino definitivamente, la industrialización y el de dotar de valor agregado a tanta materia prima que hoy estamos produciendo. Un poco redondeando, Hernando, agradeciendo el tiempo que nos brindas en esta tarde. ¿Este programa ya está activo? ¿Se va a activar? ¿La gente cómo puede conocer más al respecto? Bueno, sí, el programa ya está firmado, ya fue desembolsado por el BID Inves, así que solamente ahora estamos trabajando ya en nuestros proyectos. Okay. Estamos trabajando en una cantidad de proyectos que van a formar parte de lo que se llama la cartera de subpréstamos que vamos a financiar con esa línea, ¿verdad? Tenemos mucho interés de nuestros clientes, realmente se han acercado muchos clientes a consultar sobre esta línea, sobre esta facilidad. Entonces también estamos muy abiertos con mucho gusto a todos los que estén interesados en conocer un poco más. Les invitamos a que nos contacten vía nuestro call center o vía nuestra página web, nos hagan llegar un mensaje. Pero si no, estamos disponibles en cualquiera de nuestras sucursales, tanto del interior como en Asunción y el área metropolitana. Así que con mucho gusto, esperando esas consultas de parte de los interesados. Excelente, así es que esa invitación más que abierta entonces para todos aquellos que nos acompañan del otro lado. Hernando, más que agradecerte por tu tiempo, muy amena la charla, interesantísimo hablar de esto, visibilizar cada vez más el rol protagónico que tiene el campo y como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por favor, el agradecido soy yo, David, y siempre ponerme a disposición y a las órdenes. Realmente para mí me encanta hablar no solamente de este sector, sino que también de todo lo que tenga que ver con el sistema financiero.
son negocios que conocemos, entonces a todos nos gusta hablar de lo que creemos que sabemos y entendemos, ¿verdad? Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y esta entrevista. Excelente, muchísimas gracias. Con esto, momento de hacer la pausa, pero usted no se desprenda, ya a la vuelta. Seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.